Me extorsionaron 2 años y medio para que trabajara gratis. Renuncié a callarme y le hice pagar todo lo que me hizo. El mensaje de Derek iluminó el techo del cuarto a las 11 de la noche. Sé lo que hay entre tú y Jordan. O te quedas callada y trabajas gratis para mí, o hago que Recursos Humanos se entere mañana mismo. Le contesté, entendido. A oscuras, me levanté y bajé a la cocina descalza, con el frío del piso subiéndome por las plantas de los pies. Al día siguiente sonreí en la junta de las 9 como si esa noche no hubiera existido. En la mesa de la cocina abrí la laptop y creé un archivo nuevo. Lo llamé Horas. Guardé la captura de ese mensaje como la primera entrada. 2 años y medio después, ese archivo diría exactamente $38,400. Eso apenas era el comienzo. Me llamo Maya y puedo decirte cuánto cuesta cualquier cosa de una oficina sin mirar el precio. El café de la sala de juntas, la hora de un abogado corporativo, lo que cuesta imprimir a color contra blanco y negro. Empecé como asistente de Jordan hace 9 años, cuando él era vicepresidente de cuentas y yo apenas llevaba 2 meses en la empresa. Se nos notaba la atracción desde el primer trimestre, pero los dos sabíamos lo que estaba en juego, así que la ignoramos con una disciplina casi ridícula durante 2 años y medio. Derek era el mejor amigo de Jordan desde la universidad y director de otra cuenta en el mismo piso. Reía fuerte, cerraba tratos grandes, y era el tipo de persona a quien todos en la oficina llamaban el otro jefe sin que nadie se lo hubiera pedido. Lo que nadie sabía es que Derek había visto algo que no debía. Una noche, saliendo tarde, nos vio a Jordan y a mí en el estacionamiento, en un momento que no era nada, una conversación, una risa demasiado larga, pero que Derek decidió interpretar como quisiera. El mensaje de esa noche fue solo el principio. Derek nunca volvió a mencionarlo en voz alta. En cambio, empezó a dejarme reportes suyos a las 6 de la tarde con una nota: necesito esto para las 8 de la mañana. ¿Sabes por qué? Nunca firmaba las notas, nunca las guardaba, y siempre las borraba del chat de la empresa antes de que terminara el día. Yo las guardaba, cada una. La primera vez que me di lo que me estaba costando fue un martes, 3 meses después de su primer mensaje. Derek entró a mi escritorio a las 5:40 y dejó caer una carpeta. Necesito la propuesta para Alstead lista para las 8. 700,000 en juego. Tú entiendes de números mejor que yo. No preguntó si podía. Me quedé viendo la carpeta un segundo antes de abrirla. Trabajé hasta la 1 de la mañana rearmando proyecciones que él había dejado a medias, revisando cada cifra 2 veces porque sabía que si algo salía mal, el error sería mío y el mérito, suyo. Cuando terminé, el edificio estaba tan vacío que el sonido del elevador bajando se escuchó por todo el pasillo. Anoté en mi hoja, 6 horas y media. Al día siguiente, Derek presentó la propuesta al comité con mi trabajo impreso en carpetas con su nombre en la portada. Nadie preguntó quién había armado los números. Yo tampoco lo dije. Me quedé sentada al fondo de la sala, con las manos frías, mirando cómo aplaudían algo que yo había hecho a la 1 de la mañana. Fuimos a Recursos Humanos formalmente cuando Jordan y yo decidimos que la relación ya era seria. Me reasignaron a otro departamento, todo se hizo como correspondía, y Derek pareció felicitarnos como cualquier otro colega, con una palmada en el hombro que se sintió más fría que cualquier cosa que me hubiera dicho antes. Nadie en la oficina supo nunca lo que había pasado antes de ese momento oficial. Pero Derek siguió encontrándome en los pasillos con la misma sonrisa de siempre. No es que te esté explotando, es que me estás devolviendo el favor, me dijo una vez, apoyado en el marco de mi puerta, como si guardar silencio sobre algo que nunca fue impropio fuera un favor que yo le debía por el resto de mi vida. Cuando quedé embarazada, Jordan y yo decidimos casarnos. Solo llevábamos 1 año y medio saliendo formalmente, pero nos conocíamos por completo, vivíamos juntos, y un hijo venía en camino. Sabíamos cómo se vería para algunos, pero no anticipamos que el problema fuera con mis padres, que siempre habían sido sobreprotectores. Se los dije en su mayoría con honestidad, que todo fue profesional hasta que dejó de serlo, que acudimos a Recursos Humanos en cuanto cambió, que él nunca se aprovechó de mí. No mencioné el embarazo. Tenía solo 4 meses y el vestido lo ocultaba bien. La boda salió casi perfecta. Mi madre me llevó al baño antes de la ceremonia y me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, pero entre la ceremonia y la recepción, mis padres desaparecieron. No contestaron llamadas. Mi hermano les marcó y le dijeron que se sentían cansados e incómodos y que se iban a casa.
Les escribí una carta larga por correo, la única vía que no habían bloqueado, explicándoles que era una adulta que había tomado una decisión adulta. No hubo respuesta. Esa herida se quedó guardada en un cajón aparte, separada de todo lo que pasaba en la oficina durante los siguientes 5 años. Derek, mientras tanto, nunca dejó de cobrar. En mi segundo embarazo, con Jordan ya como director general de la división y yo trabajando en otro departamento, lejos de él en el organigrama, pero nunca lejos de su radar, Derek apareció un viernes a las 5 de la tarde con su laptop bajo el brazo. Solo un vistazo rápido al contrato de licitación. 20 minutos, máximo. Terminé trabajando 5 horas ese sábado desde mi cama, con mi hijo mayor dormido a un lado y el sonido de dibujos animados de fondo en la sala, corrigiendo cláusulas que Derek había redactado mal, cambiando números que no cuadraban, reescribiendo párrafos enteros mientras mi hijo se despertaba a pedir agua. El lunes, Derek entró al comité con el contrato corregido y dijo: «Trabajé todo el fin de semana en esto». Alguien le preguntó si había sido difícil. Él sonrió y dijo que sí, mucho. Yo estaba sentada a 3 sillas de distancia, con la leche materna filtrándose ligeramente en mi blusa porque no había tenido tiempo de extraerme antes de la junta. Hubo una tercera vez que se quedó grabada de un modo distinto. Derek perdió una cuenta importante por un error de cálculo en el presupuesto. Me llamó a las 10 de la noche, con la voz quebrada de un pánico que nunca antes le había escuchado. «Necesito que rehagas todo el modelo financiero. Para las 7 de la mañana. Por favor, Maya». Esa noche lo hice, con la lámpara del escritorio como única luz en la casa y Jordan dormido en el cuarto de al lado sin saber nada de lo que yo estaba haciendo 2 pisos abajo. Cuando el cliente aceptó de nuevo la propuesta corregida, Derek celebró con champán en su oficina, con la puerta abierta para que todos lo vieran brindar. Yo estaba en la sala de junto, dando de comer a mi hija por videollamada porque se me había hecho tarde para salir a recogerla. Esa noche anoté en la hoja 9 horas. Y por primera vez, en lugar de solo anotar el número, escribí al lado una frase: «Algún día esto se va a acomodar». Durante esos años hubo momentos en que consideré dejarlo pasar. Jordan tenía una posición que proteger, yo también, y sacar a la luz algo de hacía tanto tiempo se sentía como abrir una herida que ya nadie recordaba salvo yo. Una noche, revisando la hoja de cálculo por curiosidad más que por otra cosa, dejé el cursor parpadeando sobre el botón de eliminar durante casi 1 minuto entero. Sentí el impulso completo, la tentación de que todo desapareciera con un clic y de no volver a pensar en Derek nunca más. No lo hice, pero durante ese minuto estuve segura de que lo haría. El 5º aniversario de nuestra boda coincidió, casi por accidente, con el año en que mi posición en la empresa se volvió sólida por mérito propio. Me ascendieron a directora de operaciones, un puesto que ya no dependía de nadie que pudiera amenazarme con recursos humanos. Publiqué algo sencillo por el aniversario, mencionando a nuestros 2 hijos y al tercero en camino. Un mes después, mis padres dejaron un mensaje de voz. Habían visto la publicación. No tenían idea de que existían sus nietos, y ahora querían conocerlos. No respondí de inmediato. Algo en mí sabía que 5 años de silencio no se resolvían con un mensaje de voz motivado por una fotografía. Pero mi hermano, que siempre había estado en medio, insistió en que al menos los escuchara, así que acepté una llamada por video. Ahí, mis padres leyeron una carta que decían haber escrito el día de la boda, que se sentían incómodos porque pensaban que Jordan se había aprovechado de mí, que se fueron para evitar una escena, y que después de mi correo sobre respetar mis decisiones se sintieron demasiado avergonzados para enviarla. Cuando les pregunté por qué habían tardado tanto en decir todo esto, mi padre respondió que quería llevarme al altar porque era la única oportunidad que tendría, y por cómo lo dijo, con la mirada perdida en algún punto detrás de la cámara, quedó claro que pensaba en mi hermana mayor, que había fallecido años antes, no en mí. Jordan se lo hizo notar, con calma, diciéndole que si iba a hablar de mí debía dirigirse a mí directamente, y que si planeaban irse antes de la recepción debieron habérnoslo dicho, porque de haberlo sabido no los habríamos invitado. Mi padre estalló entonces y usó un insulto racial contra él, la voz subiendo tanto que la pantalla del teléfono vibró ligeramente con el sonido. Mi madre intentó calmarlo, poniéndole una mano en el brazo que él apartó de un movimiento. Colgué la llamada con el pulgar temblando ligeramente sobre la pantalla, y me quedé sentada en la sala, escuchando el silencio repentino después de tanto ruido, mientras en la habitación de al lado mis hijos seguían jugando sin saber que algo acababa de terminar otra vez. 5 años preguntándome qué había sido tan grave sobre mi boda, y la respuesta resultó ser mucho más simple y mucho más fea de lo que había imaginado. Dejé esa puerta cerrada de nuevo. No para siempre,
No sé si algún día vuelva a abrirla, pero sí por ahora, y sin ninguna prisa por decidir cuándo será después. Fue esa misma semana, todavía con el eco de esa llamada en el pecho, cuando abrí de nuevo la hoja de cálculo horas por primera vez en meses. 1.210 horas acumuladas en 2 años y medio, calculadas a mi tarifa de aquel entonces, $38.400. Me quedé mirando ese número en la pantalla mientras la casa se quedaba en silencio a mi alrededor. Y por primera vez no pensé en borrarlo. Pensé en enviarlo. Llamé a mi hermano esa noche, no para pedirle consejos sobre mis padres esta vez, sino para contarle por primera vez lo de Derek, completo, sin editar. Nunca se lo había dicho a nadie con tanto detalle, ni siquiera a Jordan. Mi hermano se quedó callado un momento largo y después dijo: «Llevas años cargando un archivo lleno de pruebas y nunca me habías dicho una palabra. ¿Por qué ahora sí?». Le dije que no lo sabía con certeza. Me contestó: «Yo sí sé por qué. Porque ya no te puede hacer nada. Y eso significa que ya puedes hacerle algo tú a él». Al día siguiente se apareció en mi casa sin avisar, con 2 cafés todavía humeantes, y se sentó conmigo en la mesa de la cocina mientras yo organizaba capturas de pantalla por fecha, una por una, hasta que el reloj del horno marcó las 2 de la mañana. Antes de irse me dijo: «Hiciste lo correcto guardando todo esto. Ahora haz lo correcto con eso». El lunes siguiente pedí una reunión formal con Recursos Humanos y con Patricia, la asesora legal de la empresa. Llegué 15 minutos antes, con una carpeta de 3 pulgadas de grosor bajo el brazo que había armado la noche anterior en la mesa de la cocina, ordenando cada hoja mientras mis hijos dormían arriba. Llevé la hoja de cálculo impresa, con cada fecha, cada hora, cada proyecto, subrayada en 3 colores distintos según el tipo de trabajo. Llevé las capturas de los mensajes de Derek, incluyendo el primero, el de las 11 de la noche, todavía visible con la hora exacta en la esquina superior de la pantalla. Llevé copia de los correos donde él firmaba como propio trabajo que las fechas y los metadatos probaban que era mío. Patricia revisó la primera hoja despacio, después la segunda, y se detuvo más tiempo del que yo esperaba en la tercera, pasando el dedo por una columna de números como si los estuviera sumando otra vez en su cabeza. Afuera, por la ventana de la oficina, se veía el mismo estacionamiento donde Derek nos había visto a Jordan y a mí años atrás. «¿Cuántos años dice que lleva guardando esto?», preguntó finalmente, sin levantar la vista de los papeles. 2 y medio, contesté. Cerró la carpeta con las 2 manos y la sostuvo un momento antes de soltarla sobre la mesa. «Entonces esto no es una queja, señora Whitfield. Esto es un caso». Citaron a Derek esa misma tarde. Lo vi entrar a la sala de juntas contiguas sin saber todavía de qué se trataba, con la misma sonrisa amplia que usaba para cerrar tratos, la misma que había usado conmigo cientos de veces en el pasillo. A través del vidrio esmerilado alcancé a ver su silueta sentándose, relajado, cruzando una pierna sobre la otra como si lo hubieran llamado para felicitarlo por algo. Cuando Patricia le mostró la primera captura de pantalla, la sonrisa se le quedó a medio camino, congelada de un modo que no le había visto nunca. «Esto es ridículo», dijo, subiendo la voz lo suficiente para que se oyera del otro lado de la pared donde yo esperaba con las manos cerradas alrededor de un vaso de agua que no había tocado. «Todos ayudamos a todos aquí. Así funciona esto». Patricia le preguntó, sin alterar el tono, si eso incluía amenazar con recursos humanos a una compañera para que trabajara gratis durante 2 años y medio. Hubo un silencio del otro lado del vidrio que duró más de lo que un silencio inocente debería durar. Derek no contestó esa pregunta directamente. En cambio dijo que yo estaba sacando las cosas de contexto y que nunca hubo nada formal entre nosotros, todo era una broma entre colegas. Patricia le mostró entonces el correo donde le pedía específicamente que borrara el chat de la empresa después de cada mensaje, una instrucción que no tenía ninguna explicación inocente posible, y le preguntó por qué alguien pediría eso si de verdad se trataba solo de bromas. Ahí Derek se quedó callado el tiempo suficiente para que el silencio contestara por él. Esa misma tarde salió un correo formal de mi cuenta hacia la de Derek, con copia a Recursos Humanos y a Legal, notificándole que se había presentado una queja documentada por explotación laboral sostenida y apropiación de crédito profesional. Al día siguiente entregué copia certificada de todo el expediente a un abogado laboral externo. Y esa noche, en la cocina, con mis hijos ya dormidos, abrí el teléfono y bloqueé el número personal de Derek, el mismo que me había escrito aquel primer mensaje años atrás. La pantalla mostró contacto bloqueado durante medio segundo antes de volver a la pantalla de inicio, y sentí algo aflojarse en los hombros que no sabía que llevaba tenso desde hacía años.
La investigación interna duró 3 semanas. Derek fue suspendido con goce de sueldo el primer día y despedido antes de que terminara el proceso, cuando aparecieron testimonios de otras 2 personas que también habían cargado con trabajo suyo bajo condiciones parecidas, aunque menos documentadas que la mía. La empresa acordó pagarme, como compensación, exactamente los $38,400 que mi hoja de cálculo había calculado, más una cantidad adicional por daños que preferí no hacer pública. Derek intentó, hasta el final, cambiar la historia. Le dijo a Recursos Humanos que todo había sido un malentendido entre colegas cercanos y que yo estaba reescribiendo la narrativa años después por rencor. Me enteré de que también le escribió a Jordan, ya sin trabajo, pidiéndole que hablara con su esposa para que retirara la queja. Jordan no respondió. Una excompañera me llamó unos días después de su última tarde en la oficina, una reunión de despedida improvisada que él mismo había organizado, como si se fuera por decisión propia. Me contó que, con una copa de vino barato en la mano y la voz ya suelta, Derek le había dicho a alguien cerca de la salida: las mujeres como Maya siempre encuentran la forma de hacerse las víctimas. Mi excompañera me dijo que se quedó esperando que alguien lo secundara, alguna risa cómplice, algo. Nadie dijo nada. La conversación del grupo simplemente siguió hacia otro tema, y Derek se quedó ahí, con la copa a medio camino, dándose cuenta de que esta vez nadie iba a reírle la broma. Mi hermano llegó a la casa la noche que supe que Derek había sido despedido oficialmente. No dijo "te lo dije" ni nada parecido. Solo dejó 2 cafés sobre la mesa, se sentó frente a mí y me miró un momento antes de hablar. Ahora sí puedo decirte que siempre supe que algo cargabas tú sola. Nunca supe qué exactamente, pero se te notaba en la forma en que revisabas el teléfono cada vez que sonaba. Sentí el calor de la taza subirme por las manos y la garganta cerrárseme de golpe, y las lágrimas llegaron sin que pudiera detenerlas, distintas a cualquier otro llanto de los últimos años, más parecidas al peso que se siente cuando por fin sueltas algo que llevabas sosteniendo con los brazos extendidos durante demasiado tiempo. Han pasado varios meses desde entonces. Sigo en mi puesto de directora de operaciones, ahora sin nadie sobre mí que pueda amenazarme con nada, sin revisar el teléfono con el mismo nudo en el estómago cada vez que suena después de las 6 de la tarde. La hoja de cálculo horas sigue guardada en mi computadora, aunque ya no le agrego nada. A veces la abro solo para recordar que ese número, $38,400, 1,210 horas, tuvo, al final, un lugar a donde ir, y que el archivo que empecé una noche a oscuras terminó siendo la prueba que necesitaba, no la obsesión que temí que se volvería. Con mis padres, las cosas siguen donde las dejé después de esa llamada. No he vuelto a contestar sus mensajes. No sé si algún día lo haré. Mi hermano sigue en medio, sin presionarme hacia ningún lado esta vez, solo esperando conmigo. Hay días en que pienso en mis hijos y en si algún día tendrán abuelos, y hay días en que pienso que hay cosas que uno no está obligado a ofrecerle a nadie, ni siquiera a la propia sangre, si esa sangre no ha demostrado que se lo merece. Anoche, mientras guardaba los platos después de la cena, Jordan me abrazó por detrás en la cocina y me dijo que estaba orgulloso de mí, no por el dinero, sino por haber esperado el momento correcto en lugar del más fácil. Nuestros hijos jugaban en la sala, sin idea de ninguna de las 2 historias que cargamos, y por un momento sentí que esa ignorancia suya era exactamente lo que había estado protegiendo todo este tiempo. Si alguna vez has cargado con el trabajo de alguien más porque callarte se sentía más seguro que hablar, quiero decirte lo que aprendí guardando esa hoja de cálculo durante 2 años y medio. El silencio que te exigen casi nunca es gratis, aunque te lo vendan así. Guarda la prueba. Espera tu momento. Y cuando llegue, cóbrala completa. Derek sigue sin conseguir trabajo estable en el sector. 2 empresas a las que aplicó llamaron a Recursos Humanos de mi antigua área para pedir referencias, y la política de la empresa, por la investigación cerrada en su contra, impide dar una referencia positiva. Me enteré por una excompañera, no porque lo haya buscado, y no sentí la satisfacción que había imaginado que sentiría. Sentí, sobre todo, que el asunto por fin había dejado de ocupar espacio en mi cabeza. Mis padres dejaron de escribir hace 2 meses. La última vez que lo hicieron fue un mensaje de mi madre diciendo que esperaría el tiempo que hiciera falta. Lo leí 2 veces, dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera y seguí preparando el desayuno de mis hijos como si el mensaje no hubiera llegado. No le he contestado. Por ahora, así se queda, y no sé todavía si eso significa que la puerta está cerrada o solo entornada. Hay días en que ni yo misma podría decirte cuál de las 2 cosas prefiero que sea.